Una de las cosas fascinantes en la historia de la humanidad es la acumulación del conocimiento, la transmisión del conocimiento y también, ¿por qué no?, la destrucción del conocimiento. Desde la biblioteca de Nínive con Asurbanipal, piense usted, el imperio neoasirio, siglo VII a.C., hasta nuestros días, la biblioteca del Congreso norteamericano, las grandes bibliotecas en las cuales usted pueda pensar, la humanidad ha creado, ha acumulado conocimiento y también lo ha sabido destruir. Muchas veces ha sido los fanatismos religiosos los que han puesto la antorcha a grandes bibliotecas. Alejandría cayó primeramente a manos de Julio César, cuando se quemó una parte de ella. Luego, cuando Teodosio, en el fanatismo del cristianismo primitivo, también puso mucho de su lugar a destrucción. Y finalmente, la espada del Islam con el califa Omar acabó con lo que quedaba. Hoy vamos a hablar de otro centro importantísimo, Nalanda, que ha sido para el budismo una de las joyas difusoras que unió a China, a India, a Corea, al Japón, al sur del Pacífico y de la cual se sabe muy poco. Para eso venimos con esta reseña. Por favor, acompáñenos. Gracias. Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Aunque realmente hoy no se podría decir que es exactamente un libro el que nos convoca, porque sí tenemos un texto, pero es un tema y es un tema que probablemente usted no conozca completamente. No se haga problema por ello. Es muy normal dentro de nuestra formación que algunos casos importantes, sobre todo en la historia del desarrollo de Asia y todas esas cosas, nos han quedado lagunas importantes. Y hoy le vamos a hablar de un centro cultural, un centro universitario que durante casi, se puede decir, 8 a 9 siglos fue una especie de estrella, de una luminaria en el noreste de India. Y vamos a hablar de esto. Fíjense ustedes, aquí está, Nalanda. Es posible que usted no conozca nada de esto, es posible que lo haya oído de forma difusa, muy pocos saben de ellos de forma fehaciente. Este texto que tengo acá lo escribe un señor que se llama Abhay K., como ustedes pueden ver desde la editorial Penguin, pero en sí el texto no tiene nada nuevo, es una recopilación de diversas fuentes en las cuales este sujeto nos presenta el tema, que es un tema, repetimos, olvidado. La UNESCO lo ha reconocido, las ruinas de Nalanda, de eso que fue ese gran centro, probablemente la primera universidad que se conoce en el mundo que pueda llamarse de forma fehaciente así, que pueda ser vista como una universidad. Esas ruinas existen y la UNESCO lo ha reconocido como uno de los centros culturales importantes del mundo, pero va mucho más allá todo esto que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque este texto nos va a permitir abordar diversos puntos. Primero, ¿por qué la humanidad en algunos momentos afianza su conocimiento de esa manera y provoca lugares en donde compila bibliotecas? Nalanda la tuvo muy importante, compila sabios allí, cómo se produce la estructura económica que financia algo tan complicado como eso, todo ello. Y además un punto de pie de página que es fascinante en sí mismo, que es, por una parte, la difusión del budismo que va a darse desde Nalanda hacia muchos sitios. Nalanda va a ser un sitio de peregrinaje, incluso llevado prácticamente a la leyenda. Ya vamos a ver por qué. Cuando viajeros desde China se aventuraban tanto por mar como por tierra, un viaje que es extenso y muy peligroso, lleno de todo tipo de aventuras, para llegar a ese sitio y a proveerse de textos en sánscrito que luego ellos traducían al chino. El budismo empieza entonces a transmigrar y va a llegar, como sabemos, a Corea, a China, al Japón, a diversas partes del sudeste asiático. Todo lo que habíamos hablado cuando Ashoka, pero ahora de una forma un poco más fidedigna, más meticulosa. Por cierto, ahí atento que estamos hablando de la reseña que hicimos de Ashoka y la difusión de este rey que se volvió o se convirtió al budismo en aproximadamente el siglo II, siglo III antes de Cristo. Esa reseña está por ahí si le interesa. El punto es que Nalanda va a ser ese centro difusor y va a tener académicos de mucho renombre, visitantes de mucho renombre, y va a caer nuevamente, e igual que la Biblioteca de Alejandría, ya por diversos problemas que al final terminan siendo, es cierto, las invasiones musulmanas que acaban con los restos que quedan allí. Invasiones musulmanas, entiéndase, no árabes, invasiones musulmanas de lo que serían, en este caso fueron los gúridas, sujetos de las estepas asiáticas, que invadieron el lugar, saquearon templos, etcétera, pero ya venía
muy sensible la manutención de Nalanda, porque estos centros son muy costosos. E igual que Alejandría, que no es la gran biblioteca de Alejandría, que la gente simplifica diciendo, bueno, ahí llegaron las tropas del califa Omar y saquearon y quemaron, etcétera. Ello no es que sea menos cierto. Lo que pasa es que la decadencia de Alejandría, por ejemplo, venía ya 3 siglos antes. Incluso cuando Julio César sitia la ciudad, se produce un incendio voraz, del cual se repuso medianamente, pero casi siempre la decadencia de estos centros es económica, porque es muy costoso mantener una universidad. Eso es un tema que incluso hasta el día de hoy cualquier persona que ha regentado o ha trabajado en la administración de un centro de educación superior lo sabe, es una cosa complicada. Y además, Nalanda no logró, y los monasterios anexos no logró esa combinación virtuosa que sí logró el cristianismo después, en nuestra Edad Media, cual fue el famoso ora et labora. Los monjes budistas eran unos sujetos muy dedicados al estudio, muy dedicados a la meditación, algunos de ellos incluso bastante apartados de la vida mundana, pero por ello mismo no eran económicamente autosuficientes, y cuando se acababan los patrocinios diversos, vamos a tratar de abordar alguna fórmula de cómo se daba esa articulación de dinero y de manutención y de todo eso, porque esta universidad llegó a tener calculada más o menos unos 10.000 estudiantes. Imagínense ustedes cómo se daba todo ese fenómeno entre donaciones y sostén de diversas fórmulas. Cuando eso se acabó, pues la universidad entró en lenta decadencia, que repetimos, es cierto que al final recibe, se puede decir, el último golpe ya con estas invasiones de un sujeto que viene comandando estas tropas que están prácticamente tratando de eliminar todo vestigio de idolatría. Así lo veían ellos desde su supina ignorancia. Eran sujetos nómadas de las estepas de Asia, habían sido convertidos al Islam y eran mercenarios de los Gaznavidas. Es una historia que les puedo narrar con un poquito más de detalle, pero el punto es que ya venía la estructura de Nalanda muy decaída. Entonces volvemos al punto. Yo he comparado mucho la situación de Nalanda con lo que sería la situación de Alejandría por diversos factores, porque me fascina mucho como estudioso del conocimiento humano esos momentos de la humanidad cuando de alguna manera una civilización empieza a convocar textos. Ello no está exento de la idea política del poder. Recuérdese que conocimiento es poder. Y si pensamos, por ejemplo, desde memorias muy remotas, piense usted en Asurbanipal, la biblioteca de Asurbanipal, que se encuentra en estos momentos en el Museo Británico, y que usted puede ver cómo Asurbanipal, cuando mandaba a sus tropas, lo primero que le pedía a sus generales es: tráiganme todos los textos que puedan conseguir para ir haciendo justamente un corpus de eso. Él ha sido, en mi juicio, uno de los primeros que ha mostrado la capacidad de recoger el conocimiento, cosa que se hizo en otras oportunidades. Yo quería ponerles a ustedes en pantalla, antes de entrar ya con el texto, que como les digo, no es tanto el texto, sino la oportunidad de hablar de todos estos temas. Hablarles un poquito antes de los centros que he buscado yo y que conozco, y que las personas que nos gusta este tema de la historia del conocimiento hemos podido atestiguar como centros importantes y momentos importantes de la humanidad. Se los coloco allí, centros importantes del pensamiento. Fíjense ustedes en pantalla. Bueno, por supuesto, está la Alejandría y la Biblioteca de Alejandría. La ciudad la funda Alejandro Magno, que no solo hizo un montón de Alejandrías en su propio nombre. Esta fue hecha o fundada en el 331, ¿no? Lo importante de esto es que allí se convierte luego, con la dinastía de los Ptolomeos, se pasa entonces a fundar lo que sería luego la biblioteca. Esto creo que lo hizo Ptolomeo Soter. Luego tiene una cantidad de sujetos. Ahí va a estar Calímaco, que es el sujeto que inventa todo el sistema de organización de esa cantidad de textos y toda esa cantidad de cosas. Ya les vamos a entrar un poco más en detalle. Está también el centro de Gundishapur. Esto fue fundado en el siglo III más o menos por los sasánidas. Esto es parte de lo que sería la Persia o el Irán de hoy, un poquito más extendido, parte de Afganistán también, ¿no? En el suroeste de Irán. Eso ahí, bueno, se sabe o se tiene noción del primer hospital universitario, universidades importantes también destacadas en medicina y todo ello. Está, por supuesto, Bagdad, que fue un centro con la famosa Bait al-Hikma, la llamada Casa de la Sabiduría, en donde se hicieron todas estas cosas. Allí fue el califa al-Mansur, uno de los promotores del conocimiento. Insisto, aquí estamos viendo esa convergencia que no siempre es automática entre civilización y centros de conocimiento para difundirlo, para patrocinarlo, etc. Luego está la ciudad de Taxila,
o Takshashila, como se le dice. Esto quedaría en lo que sería hoy Pakistán. Piense usted en lo que es el Punjab. Esto es más o menos activo alrededor del quinto, siglo V antes de Cristo aproximadamente. Allí se daban una serie de materias. Ella fue destruida, entiendo yo, también por gente de las estepas, en este caso por los hunos. Cuando yo le hablo de gente de las estepas, por favor entienda que estamos hablando de las estepas asiáticas. Eso es una región extraordinariamente extensa que convoca para los efectos históricos, desde los mongoles, en donde están los hunos, luego muchos años después, muchos siglos después, las tropas de Gengis Khan, viniéndose un poco más al oeste, está todo lo que serían los turcos, las tribus turcas, que no son originarias de lo que hoy se conoce como Turquía, sino que vienen del medio de Asia, son gente de las estepas, que terminaron recalando en lo que sería la provincia de la península de Anatolia y llamando eso Turquía. Pero realmente, en términos étnicos, los turcos provienen del centro de Asia. Bueno, por supuesto, Nalanda, que les decía, que va a tener una vida bastante importante de unos casi 8 siglos sostenidos. Está también la capital de Xi'an para los chinos, en donde estuvo la famosa Universidad Imperial. Córdoba, pudiéramos citar acá, que bajo el dominio musulmán de los omeyas en Al-Ándalus, pues ahí se convirtió en una de las ciudades las más avanzadas de Europa. Estamos hablando, piense usted, entre el siglo IX, X, quizás un poquito del XI. Yo me atrevería a añadir ahí también pie de página Toledo por la escuela de traducción que hubo. En fin, Constantinopla también con su universidad. En fin, lo que les quiero demostrar con todo esto son esos momentos en que la humanidad ha producido centros de conocimiento. Y como usted puede ver, hay ciertas características que uno puede deducir de todo esto, es decir, cómo estos centros tienen puntos comunes. Lo primero es que casi siempre gozan de una especie de patrocinio que puede ser imperial, estatal, de diversas maneras. También tiene pues el cosmopolitismo académico, que es la idea de incorporar una serie de conocimientos de diversas partes del mundo conocido en ese momento. Lo que les decía de Asurbanipal, tráiganme textos, vamos a ver qué es lo que está pensando gente, además de la que nosotros conocemos. También está la idea de centralizar el conocimiento, que es fascinante en sí misma, porque es producir eso justamente. Y es un problema, fíjense ustedes, que hasta el día de hoy nos convoca. Muchos de nuestros países, sobre todo en América Latina, Hispanoamérica, pues, y muchas partes del mundo, la centralización del conocimiento es deficiente. Nuestras bibliotecas adolecen de esa especie de presentismo, de no tener noción de sí y no tener esa agrupación. Muchas personas de los países en desarrollo que van a los grandes países, a las grandes universidades famosas del mundo, no lo hacen tanto porque los profesores de esas universidades sean mejores. No, lo hacen porque las bibliotecas de esas universidades y la forma de acceder al conocimiento, a las fuentes, a los textos, es usualmente mucho más sencilla y más simple. Es decir, si usted tiene la oportunidad de ir a uno de esos centros importantes, verá que las bibliotecas son cosas impresionantes y están siendo sostenidas regularmente por una noción de cultura que se maneja en esos estados. Seguimos adelante. También, en este sentido, uno puede decir que estos centros de cultura son como una especie de lugares de legitimación también del saber, del conocimiento, y se estandariza la cultura. Ahí hay factores que permiten elucubrar un poco sobre el tema, que no fue solamente el conocimiento por el conocimiento en sí, que en gran parte era, sí lo había, pero también el factor de poder que brinda el conocimiento a esas sociedades que mueven todo esto. Entonces, estoy revisando un poquito mis notas para entrarle a todo lo que les estoy diciendo. Yo tengo la obsesión comparativa con Alejandría, porque además, para muchas personas que conocen del tema, son heridas abiertas, es decir, son momentos en los cuales se llegó a aglutinar gran cantidad de textos, pero muchísimos, en ambos casos. En el caso de Alejandría, con todos los papiros reconocidos de la filosofía griega, de gran parte de la filosofía del Medio Oriente que había en ese momento y que luego desaparecen trágicamente, quedando muy pocos que lograran sobrevivir. Y en el caso de Nalanda también, Nalanda fue puesta al fuego. Las leyendas dicen que había tal gran cantidad de textos allí que cuando se le puso en incendio final, eso duró meses el incendio. Imagínense ustedes la tragedia para la humanidad que estaba planteándose en un caso y en otro. Entonces, bueno, yo puse acá de mis textos, ambas fueron en esencia centros de traducción de textos antiguos, muy importante, por eso añadí Toledo, porque Toledo también no debe ser demeritada en ese sentido. Eran lugares de legitimación lingüística y cultural
cultural. Por cierto, Nalanda además es una cosa muy interesante. Cuando usted estudia la historia del budismo, cosa que puede parecernos abstrusa o lejana, y no lo es, tiene mucho más de reverberación de lo que se imaginan muchas personas. El budismo originalmente empezó a escribirse en un idioma que se llama Pali. El idioma Pali, cuando usted lo compara con el sánscrito, casi parece un dialecto sánscrito. Es decir, es muy parecido con algunas variantes allí, lexicográficas y todo aquello. Lo interesante es que Nalanda revierte eso y los estudios del budismo que se van a hacer en Nalanda, se estudiaban otras disciplinas también, pero los estudios del budismo se van a hacer en sánscrito. De manera que Nalanda es una especie de vindicación del sánscrito como el idioma oficial de toda una región, por donde anduvo en vida el Buda Sakyamuni, es decir, el Buda, el personaje de Gautama. Entonces, todo esto, repetimos, está vinculado a la idea de Nalanda. Les decía, ambos, bueno, centros creados como fórmulas de expansión de poder político. Estoy viendo mis cosas acá. Y hay una cosa muy particular que en el caso de Nalanda nos sirve también para recrear un poco de lo que se vivió ahí, porque tenemos gente, repito, de esa cantidad de monjes que peregrinaron durante el siglo, piense usted, el siglo 3, 4 después de Cristo, hasta aproximadamente el siglo 11 o 12, que iban en peregrinaje. Y nos quedaron de esos personajes 3 relatos que son en sí mismos fascinantes. Permítanme ver si se los puedo colocar. El primero de ellos, pues yo les puse acá, he logrado, aquí hay un paper, hay un escrito académico que es muy interesante, que está escrito por un sujeto que se llama Tansen Sen. Disculpen ustedes, yo no sé pronunciarlo bien, pero ese trabajo académico, que es de fácil acceso en Internet, él lo puso para libre acceso, nos permite ver una cantidad de detalles de los más famosos relatos hechos por monjes budistas chinos que se lanzaban hasta Nalanda para acceder a todo el conocimiento que allí se impartía. Estos monjes, personajes realmente muy interesantes cada uno, yo los separé y fíjense ustedes, se los pongo en pantalla porque tengo de cada uno de ellos lo que ellos nos dejaron y tengo el mapita que Tansen Sen agrupa en relación a los relatos. Los de ellos existe todavía relato escrito de lo que se hizo. El primero es Faxian. Vean ustedes en pantalla. Este sujeto, por cierto, Faxian, el sujeto salió a los 60 años, una edad provecta en nuestro tiempo. Imagínense ustedes cuando estamos hablando en el siglo V, VI después de Cristo. Es decir, el sujeto se lanzó en un viaje primero por tierra y no sabemos, no hay hecho fehaciente que estuvo exactamente en Nalanda, pero sí estuvo en sitios diversos en donde vivió el Buda histórico, el Buda Gautama. Cuando yo les digo así, por eso pie de página también, es importante entendernos en un punto claramente. Fíjense, en el caso del budismo, el Buda es un estado espiritual. La figura original es el ya conocido Buda Sakyamuni, así se le llama, que es Gautama, que es aquel príncipe que se sale del palacio, se peregrinó por diversos sitios hasta que al final se sentó a meditar en un árbol y luego la raíz del árbol, no en el árbol. Y el sujeto entonces logra la iluminación. Eso es la narrativa del hecho. Ahora, el budismo plantea, contrario a otros monoteísmos y otras religiones, una especie de avance espiritual. Hay estadios en los cuales la persona, en la medida en que va superando su condición espiritual y venciendo los retos que le pone el ego, estoy tratando de hablar con la terminología, entonces va logrando eso hasta que llega a un momento de liberación. Pero Buda no es esa persona. Buda es un estado especial al cual toda persona puede llegar mediante disciplina y esfuerzo y toda una cantidad de cosas con la meditación y todas las cosas, etcétera. El punto es que, repetimos, cuando les digo el Buda Sakyamuni me refiero a la persona histórica, pero ha habido muchos otros Budas, es decir, personas que han logrado ese estadio de comprensión de la realidad. Lo cierto es que Faxian se lanzó a buscar estos textos que estaban en Nalanda y a ver esta cantidad de cosas, porque hay otro punto que no se dice mucho, y es que al budismo le pasó, igual que le pasó al cristianismo, que durante mucho tiempo, en la medida en que fue siendo descubierto por diversas regiones, inició un enorme comercio de reliquias. Eso es algo que hoy en día se sabe y se habla poco, pero el cristianismo, por ejemplo, durante muchísimo tiempo
Tuvo grandes cantidades de personas que se lanzaban a buscar reliquias, el dedo del santo tal, un huesito de tal cosa, un pedazo del madero de Cristo, en fin, toda esa cantidad de cosas que hoy puede sonar un poco particular o exótico, era muy común y el budismo también. Entonces la gente se lanzaba por las regiones por donde había estado el Buda histórico, por donde la religión había tenido o tenía un anclaje importante para exponerse a esas fuentes. Facián hizo lo propio. No sabemos si llegó a Nalanda, no sabemos todo ello, pero lo cierto es que se anduvo por ahí. Entonces, bueno, sus relatos contribuyeron, perdón, a crear la imagen de una India como una sociedad sofisticada para la China de entonces. Y eso es bastante particular, porque los chinos no son característicos por respetar mucho las otras civilizaciones. Sin embargo, por esa exposición de lo que veían ellos en esos centros de estudios, de los cuales ellos mismos carecían a ese nivel, entonces les parecía que las sociedades en India eran muy elaboradas. Ellos tenían contacto sobre todo con la parte noreste, allí lo que sería Bihar y más o menos. Entonces, luego hay un sujeto, aquí es muy importante, este sujeto fue Xuanzang. Xuanzang es un sujeto de tal valía, él va a hacer un peregrinaje aproximadamente en el siglo VII más o menos, después de Cristo. Ahora el sujeto, él promovió las relaciones entre China, la dinastía Tang en ese momento y además algunos de los reinos del noreste de India, pero el sujeto va a llevarse cientos y cientos de pergaminos que luego traducirá. Él los vertirá al chino. Y además de ello, su relato no solamente es que es religioso, porque él estuvo en Nalanda, ese sí estuvo como 10 años allí debatiendo, instruyéndose de la mejor manera que pudo, sino que también él y su viaje fantástico, increíble como fue, se volvió parte de la leyenda. Y si usted hoy en día estudia la literatura china, se va a conseguir con el celebrísimo Viaje al Oeste, en donde el rey mono va acompañando a un monje que salió en peregrinaje en búsqueda de las escrituras. No solo el rey mono, ahí va otra gente también. Pero eso se volvió, de tan célebre que fue el viaje de Xuanzang, se volvió parte de la leyenda. Entonces, de una forma fabulada y por supuesto no histórica, existe el relato de Xuanzang, pero existe también este fantástico, bellísimo cuento, no es cuento, es enorme, es bastante extenso, donde está la narrativa de todo eso y van enfrentando demonios y van enfrentando retos. Es realmente una oda a la imaginación, ese viaje al oeste. Y existe también las memorias de Qi Ying, un sujeto que viaja entre siglo VII y siglo VIII y que sobre todo iba muy inspirado le interesaban las reglas monásticas de diversos monasterios hindúes o indios, ¿no? Le interesaba eso especialmente y estuvo en Nalanda y estuvo en otros sitios también. Y sobre todo dejó una perla muy particular, que es una perla que nos permite ver más en profundidad lo que allí pasaba. Es un texto que se conoce Memorias de monjes eminentes. Y Qi Ying lo que hace es dar cuenta de gran cantidad de chinos que peregrinaban desde allí e iban a Nalanda y a otros centros monásticos en India. Y lo importante de esto es que él lo escribe. Entonces son como pequeñas biografías y hay muchos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que Qi Ying valida algo que de otra manera habría pasado completamente sobreseído, inexistente. ¿Por qué? Bueno, porque él muestra, muchos de esos monjes realmente era concentrados en buscar la liberación, en ponerse a meditar. Muy pocos estaban dispuestos a estar escribiendo las narrativas de lo que les sucedía el día a día, los hechos geográficos o políticos o históricos, como hicieron Xuanzang o como hizo Qi Ying. Entonces, esas narrativas nos van quedando a partir de ellos. Tengo también otras cosas, porque les decía, hay mucho, este texto me permite a mí abordar diversos temas. Otro de los temas que quiero abordar son los visitantes y no solo los visitantes, los académicos famosos que hubo allí y que hicieron vida en este lugar. Entonces me permito colocárselos y ponerlos en pantalla. Bueno, ya los tengo en pantalla, fíjense lo de los visitantes ilustres que lo estaba buscando y están acá. Les pongo algunos, estos son los más conocidos y de los cuales hay cierto testimonio fehaciente y creíble que pueden haber estado y que estuvieron de hecho allí. El primero más conocido sigue siendo la estrella y sus memorias existen, es Xuanzang.
tiene una pronunciación en chino muy particular. Este sujeto, les decía, es monje viajero. Lo del rey mono, lo del viaje al oeste, que es uno de los cuentos bellísimos de la literatura china, está basado en eso. Él se dice que copió unos 657 textos budistas estuvo allí como 10 años, quizás más de 10 años, y entonces allí tradujo pues obras claves del budismo, llevando una cantidad de cosas. Su relato es una descripción muy detallada del campus que nos da muestra de cómo era arquitectónicamente una universidad gigantesca con miles y miles de personas, con comedores, con una cantidad de factores que no vería el mundo, por lo menos el mundo occidental, sino hasta quizás 1000 años después probablemente o más. Luego está, bueno, Chi Yin, ya les decía también, otro monje que visitó Nalanda a finales del siglo VII, siglo VIII también. Él documentó la vida monástica, tiene pues una cantidad, sobre todo también el currículum de lo que se enseñaba y cómo se enseñaba. Ya les decía a ustedes que él estaba muy preocupado en las fórmulas de todas las cosas, de comprender cómo se manejaba la disciplina, el orden, que era bastante democrático, por cierto, y meritocrático, si cabe la palabra hoy en día, donde el conocimiento era altamente valorado. Luego también está el monje Hie Shou o Hiu Shao, que es un monje del siglo VIII, es coreano. Él viajó también a Nalanda aproximadamente el 723 después de Cristo, algo así. Dejó un diario que describe bastante idealizado a ese lugar como una especie de paraíso de erudición allí, donde destacaban debates filosóficos y venían gran cantidad de estudiantes de todas partes de la China, de Corea, del Tíbet, etcétera. Pocos dejaron sus memorias, o al menos pocas sobrevivieron. Esta es una. También está muy célebre, este es un célebre y triste, que es este monje llamado Dharmasvamin. Este es un monje tibetano del siglo XIII. Este sujeto, ya la Nalanda que él ve es una Nalanda muy venida a menos. Él está allí poco antes de la destrucción final, cuando los gúridas pues la pasaron prácticamente a saco, ya terminando todo, pero él logra hablar sobre la masacre de monjes por estos invasores musulmanes, el estado de decadencia. Si usted contrasta el relato de Dharmasvamin con lo de, por ejemplo, Xuanzang o otra gente, es muy triste, muy dramático, ¿no? También está un relato de Vajrabodhi. Este yo no lo he podido ubicar. Este texto es un monje, este sujeto sería un monje que pasó por Nalanda antes de viajar a China, llevando unos textos y fundando algunos textos, fundando una escuela de tantrismo budista, entiendo, pero aquí hablo más por referencia que por conocimiento. Los otros sí sé y tengo en mis manos el de Xuanzang, tengo a Faxian también, tengo algunos de sus relatos, el de Xi Yin, todo eso se consigue, el otro no. Son importantes. Les decía todo esto para que usted se dé cuenta de la vibración. Y también, fíjense, encontré, o elaboré yo, porque esto es más o menos también basado en diversas fuentes que he podido acceder de Nalanda, de esa mitad de mito con realidad de esa gran universidad que hubo, centro de conocimiento internacional, si lo quiere ver incluso como centro de relaciones internacionales por el conocimiento que se difundía. Tengo ahí algunos de los académicos importantísimos que hicieron vida allí. Muy probablemente usted no los conozca. Yo tengo noción de alguno que otro, pero muchos se me escapan y están fuera del radar, porque pertenecen a los estudios importantes del budismo. Algunos han sido matemáticos, porque en Nalanda se impartían diversos saberes, diverso conocimiento. Había estudios sobre filosofía, estudios sobre budismo, estudios sobre medicina, diversos campos del saber. Pero de los nombres más célebres que pasaron por allí, bueno, la superestrella es un sujeto del siglo II después de Cristo que funda una rama del budismo y que se llama Nagarjuna. Nagarjuna es el fundador de la escuela Madhyamaka, eso es llamado camino del medio, ¿no? Es una cosa importante. Recuerde que el budismo le pasa como a otras religiones, es decir, que tiene diversas interpretaciones sobre lo que habría dicho el maestro original. Entonces el maestro dejó los famosos sutras, que son los sermones, si usted quiere llamarlo así, del propio Sakyamuni, donde él explicaba su saber, y entonces esto fue interpretado de diversas maneras, y Nagarjuna fue uno muy importante. A él se le considera casi que es una especie de segundo Buda, un sujeto muy iluminado. Allí en Nalanda estuvo él y de allí salieron también otros académicos que interpretaban la obra de Nagarjuna. Está Aryadeva, discípulo de Nagarjuna, profesor también de esta área. Estaba Asanga, muy conocedor, fundador de la escuela Yogacara,
Ese solamente, creo que significa esto, solo proceso mental. Y bueno, hay sujetos que dejaron una cantidad de literatura. Después está Vasubandhu, que es hermano de Asanga y también un promotor del budismo mahayana. Está Dignaga, está Dharmapala. Si son sujetos que, repito, probablemente usted no le digan nada, pero dentro de la historia del budismo son nombres proteicos. Está Dharmapala, está Silabhadara, que tengo casi el último gran abad, autor de, tutor de Xuanzang, lo puse yo acá. Estoy leyendo mis notas acá y la letra a veces no ayuda. Dharmakirti, está también Chandrakirti, Shantideva, recuerden ustedes, este texto está en fue reseñado, el famoso Bodhikariavatara, es la guía del Bodhisattva, ¿no? La guía ya ahí la categoría Bodhisattva empieza a aparecer. Muy interesante ese texto, está por acá reseñado. Está el Shantarakishta, fundador del budismo tibetano. El budismo tibetano toma y abreva en Nalanda, hay mucho conocimiento y luego es llevado a las montañas. Está Kamalashila, en fin, una serie de sujetos. Yo los puse acá más que como exhibición de conocimiento extraño, para que usted se pueda dar cuenta de lo que es la repercusión importantísima que tuvo esta universidad a todo nivel. Estamos hablando a través de siglos y siglos, cosa que ya quisieran pues para sí otros centros de estudio. Entonces creo que con esto ya no tengo mucho más que agregar. Estoy viendo mis notas para ver si se me escapa alguna otra cosa y ya puedo darle la palabra al texto para leerle algunas cosas que se nos olvida entre tanta discusión diversa, que esto es lo que estamos comentando, un libro dedicado a Nalanda. Y fíjense ustedes ahí el subtítulo, a ver si lo logramos ver. Dice Nalanda, ¿cómo cambió el mundo? Nalanda, esa universidad, ¿no? Y entonces en este texto yo he señalado algunas cosas que les repito, el mayor mérito del libro es que recopila diversas fuentes y las presenta juntas sobre un tema que mucha gente desconoce en profundidad. Es el caso de muchos de nosotros. Y bueno, seguimos adelante. Entonces fíjense ustedes, aquí estoy en la página en la introducción, en la página 10. Y dice así, estoy traduciendo, por favor, la venia de su paciencia para cualquier posible error. Dice en la página 10, a partir del tercer siglo después de Cristo hasta el comienzo del siglo XIV, Nalanda fue el lugar central de grandes académicos que hicieron contribuciones significativas en varios campos, como ciencia, medicina, salud pública, matemática, astronomía, filosofía, lógica, arte, arquitectura, traducción, poesía, escritura, gramática y religión, entre otros grandes temas. Algunos de estas grandes luminarias en Nalanda incluyen a Nagarjuna, que les decía, el mayor pensador del budismo mahayana, que promovía el Madhyamaka o la filosofía del vacío. Aryadeva, en fin, aquí nombran una cantidad de sujetos como los que ya yo les nombré. Entonces ahí usted puede darse cuenta de la importancia de esto y cómo él va planteando el tema desde el comienzo. ¿Por qué estamos tan enfocados en esto? Además, hay que entender, repito, y esto el texto también lo aborda, aunque de una manera un poco más de soslayo, el tema que estos centros de estudio son muy costosos y que se mantuvieron durante mucho tiempo por donaciones que lograban. Esos centros monásticos también eran lugares donde los viajeros paraban y entonces se quedaban allí, algunos muy agradecidos, luego donaban cosas al monasterio, en fin, todo ello promovía una especie de canje que ayudaba a la subsistencia. Es una especie como lo que luego, unos siglos después, empezaron a hacer los benedictinos, que se convirtieron como una especie de los grandes posaderos de la iglesia cristiana. Entonces, bueno, en el caso del budismo eso también era parte y porción de todos esos monasterios, las personas que llegaban de viaje. Y por favor, el concepto de viaje, trate de entenderlo no como hoy en día, que usted o yo salimos de viaje y es una cosa de horas. Estamos hablando de cosas que llevaban semanas o meses, para no decir años, cuando una persona podía perderse durante muchísimo tiempo. Entonces llegaba a estos lugares de posada y no se quedaba una tarde ni una noche como puede hacerlo usted o yo en un hotel. Se quedaban allí durante un tiempo importante, algunos de ellos. Entonces todo eso va fermentando lo que es la presencia de este lugar. Creo que tengo más cosas acá para decirles. Vamos a ver cómo está el tiempo. Sí, todavía tenemos un par de minutos. Fíjense ustedes, dice acá.
Nalanda Mahavihara, esto es importante, perdonen ustedes y antes de seguir. Nalanda es el lugar de donde les hablo y Mahavihara, Maha significa grande, muy grande, ¿no? Como por ejemplo cuando usted dice Mahatma Gandhi, Atma es el alma o el espíritu, ¿no? Y Maha es muy grande. Maha Atma, muy gran alma, ¿no? En este caso, Vihara es un centro de estudio, un centro de veneración, algo así. Y entonces, Mahavihara sería un centro muy grande. Nalanda Mahavihara había desaparecido completamente de la conciencia pública en India entre el siglo XV y el siglo XVIII. Fue Francis Buchanan Hamilton quien exploró el lugar en la vecindad de Nalanda en 1811 y 12 y encontró algunas estatuas tanto hindúes como budistas. En 1853, el sinólogo francés Stanislas Julien, bastante versado en sánscrito y mandarín, publicó una traducción al francés del viaje de Xuanzang, que se llama El récord Tang de de las regiones del oeste. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces ahí ya empieza Nalanda a aparecer en el radar de Occidente, incluso en el radar luego por imbricación y devolución en la propia India, que había olvidado esos textos y no los conocía. Sigo acá. Estoy ya con el libro enfrascado, estoy en medio del libro acá. Dice, porque hay una parte donde él está hablando del desarrollo de esta universidad, de este centro de estudio, de su biblioteca. Entonces habla, por ejemplo, de muchas partes. Este capítulo en particular, que es el 3, dice, ¿no? Nalanda, se llama El ascenso de Nalanda Mahavihara. Y cómo habla desde el momento en que Ashoka, el famoso rey, esto es antes de Cristo, siglo II, siglo III, el sujeto hizo allí una capillita, pero como después algunas dinastías posteriores, en particular los Guptas, es una dinastía muy posterior, empezaron a enfocarse allí y a crear un centro y a patrocinar las artes y el conocimiento de una manera más decidida. Entonces, en este capítulo 3 que les narro, están singularizados en capítulos diversos aspectos. Por ejemplo, dice acá arquitectura del lugar, patronazgo del lugar, cómo se hacía, quiénes hacían eso y por qué, número de estudiantes. Y ahí paso yo a darles a ustedes, fíjense ustedes, basado en las crónicas que tenemos. Dice aquí, Xuanzang le dijo a su biógrafo, Hui Li, los sacerdotes pertenecientes al convento más los extranjeros que residían allí llegaban en un número aproximado a unos 10.000. De esos, más o menos 1.000 pueden explicar las 20 colecciones de sutras y shastras. Estamos hablando de textos budistas importantes, ¿no? 500 hombres que pueden explicar 30 colecciones y quizás 10 incluyendo al maestro de ley que puede explicar las 50 colecciones, es decir, que se las sabían todas, ¿no? Por decirlo. Pero usted puede imaginarse, 10.000 personas, piénselo en términos logísticos. Imagínense ustedes el tratamiento de aguas que hay que hacer para que esas personas puedan hacer sus necesidades a diario, puedan comer, puedan mantenerse un nivel de higiene tal que no se reportan plagas aquí, no se reportan pestes en Nalanda. Así que tiene que haber habido una separación de aguas blancas a aguas negras, tiene que haber habido una provisión de comestibles, tiene que haber habido una cantidad de factores que hacen la posibilidad de eso. Es prácticamente una pequeña ciudad que se mantenga de forma consuetudinaria y que además se esté prestando mucho conocimiento allí, produciendo conocimiento a diario, ¿no? Sigo adelante. Dice acá, dice... Xuanzang mismo, estoy en la página 37, Xuanzang mismo vino a Nalanda para estudiar yoga, la filosofía Yogacara. Él también estudió otros sujetos, otros temas allí que tocaban áreas de filología, leyes, filosofía, astronomía y gramática del sánscrito, ¿no? Dice también monjes de las sectas más conocidas o menos conocidas del budismo, así como algunas personas que no eran budistas para nada, venían a Nalanda Mahavihara y se involucraban en debates y discusiones, como Xuanzang lo hizo ver en sus escritos. Nalanda se volvió una especie de lugar de batallas pacíficas para muchas corrientes filosóficas, para ideas y pensamientos, sectas y credos que cotejaban sus argumentos en debates académicos. Muy interesante. Y dice acá, como una nota interesante, dice, a pesar de debates que fueron fuertes y muy animados, con discusiones duras, Nalanda jamás
reportó en toda su historia ninguna violencia entre sus monjes. Es decir, era realmente debate académico del mejor nivel. Y Xuanzang, por cierto, probó ser un sujeto muy hábil en este sentido y muy versado, que fue allá no solo a recoger textos, sino a aprender, y lo que aprendió y trajo también como aprendido era importante y de valía. En la página 40 nos hablan de la biblioteca, que como les decía, en el caso también de Nalanda contra Alejandría, se ve una de las grandes pérdidas de la humanidad. Ya estos sujetos musulmanes que vinieron ahí de los gúridas pusieron esto a la antorcha luego lo poco que quedaba, y se decía pues en las narrativas diversas que las llamas duraron meses para poder consumir todo lo que se había reservado allí. Y dice así: durante su estadía en Nalanda, Xuanzang recolectó 650 textos sagrados, mientras que Qi Jin recolectó unos 400 textos en sánscrito. Aunque no existe evidencia arqueológica que se haya encontrado todavía de la gran biblioteca de Nalanda Mahavihara durante las excavaciones que se han hecho, se hace evidente por el gran número de textos sánscritos recogidos por Xuanzang y por Qi Jin durante sus estadías que tiene que haber habido un gran depositario de textos en sánscrito en Nalanda Mahavihara que estaban al acceso de las personas que los querían copiar. Y esto es una cosa muy interesante también, que se habla poco hoy en nuestro tiempo, donde se ve las fórmulas como se copiaban los textos en todo eso y todo lo que era la transmisión del conocimiento, que es una cosa hoy en día muy facilitada por los medios electrónicos, pero que durante siglos y siglos para la humanidad fue uno de los grandes, grandes retos. Entonces, bueno, aquí tengo, el capítulo 4 es muy hermoso, pero es uno de los, para nosotros es uno de los más crípticos y difíciles, porque se llama Las Luminarias de Nalanda. Entonces empiezan a hablar de muchas personas que estuvieron allí como académicos, bien sea académicos de planta o bien sea académicos visitantes. Y son muchos nombres, yo como les decía, 2 o 3 conozco, los demás vuelan completamente fuera de radar. Nagarjuna, por supuesto, sí, o Nagarjuna, sí, por supuesto, porque es muy conocido y su obra existe y se comenta. Pero ya les decía yo de varios de ellos. Yo conozco a Vasubandhu, conozco a Sangha, Nagarjuna, pero muchos otros allí realmente los estoy conociendo ahora que leo este texto y estoy tratando de investigar algunos de ellos en la relevancia que puedan tener no solo en el budismo, sino incluso más allá, dentro de la filosofía en general. Aquí el capítulo 5 dice, bueno, académicos extranjeros que fueron a Nalanda de todos los países. Y fíjense ahí, el comienzo lo pone este sujeto muy interesante y dice lo siguiente: Nalanda fue realmente una especie de lugar de encuentro durante todo el tiempo que existió, donde los académicos llegaban de diversas direcciones. Ellos venían tanto de rutas de países al norte como China, Corea, Tíbet, Nepal, el Asia Central o del Oeste, a también lugares desde el sur por vía de Java, Sumatra, el estrecho de Malaca, las costas de Birmania y Arakan, Tamalrilipi, es decir, aquí hay una cantidad de lugares que serían al oeste de Bengal y otros. Entonces, un gran número de monjes tiene que haber visitado Nalanda a través de todos los siglos de su existencia, aunque realmente tenemos las crónicas de solo algunos que hemos mencionado, en particular las más fehacientes de Xuanzang y de Qi Jin. La sociedad china fue muy profundamente impactada por la introducción del budismo y por los budistas itinerantes, esos monjes, también algunos comerciantes y artesanos que llevaban escrituras budistas y reliquias del Buda con ellos. Eso hizo o produjo el comienzo de un intercambio civilizacional entre India y China que duró siglos. Los académicos chinos y los peregrinos empezaron a visitar India para buscar textos y parafernalia de todo tipo que estuviese involucrada en los rituales y ceremonias del budismo. Entonces, como usted puede ver, esto es una maravilla, y poder tener estas nociones que hoy en día pueden darnos intuiciones o trazos de lo que son esas dos grandes naciones hoy en día, que ellas dos, por supuestas juntas, son prácticamente un cuarto de la población del mundo, ¿no? Entonces ya puede darse usted cuenta la historia profunda que tienen y cómo el budismo sirvió en su momento para imbricar y unir todo ello. Pie de página, y ya antes de cerrarle esto, porque el tiempo está un poquito contra nosotros, una de las cosas más fascinantes también, y tiene que ver con el ocaso de Nalanda indirectamente, es la desaparición progresiva, lenta, pero incesante del budismo en India. El budismo, habiendo nacido porque en el siglo V antes de Cristo se producen dos grandes religiones en India que van a marcar
muchísimo el devenir posterior de diversas dinastías, grupos políticos, grupos sociales. Y van a ser el budismo y el jainismo. Del jainismo hablaremos, espero, en otra oportunidad. Son muy interesantes ambas porque ambas son generadas por unos príncipes que buscan el sistema de conocimiento dentro de sí. Tienen una cantidad de diferencias, pero también una cantidad de similitudes. El punto es que el budismo, que va a tener esa propulsión enorme cuando un rey, el caso de Ashoka, se convierta al budismo en el siglo III, más o menos 2 o 3 antes de Cristo, que lo hemos narrado acá. El budismo va a tener muchísima fuerza y centros como Nalanda, que van a tener apoyo oficial de diversas dinastías, van a crecer, van a florecer, pero entonces lentamente van a ser absorbidos. Y es que tenía, además de enemigos externos, como fueron estas dinastías musulmanas que empezaron a invadir y que hicieron luego el sultanato de Delhi y todo lo que ellos consideraban idolatría lo acababan, lo terminaban y todo lo que fuera conocimiento extracoránico lo eliminaban. Pero aparte de eso, también internamente, el budismo tuvo siempre una rivalidad con el brahmanismo. Y el brahmanismo, mucho más antiguo, milenario, de raíces mucho más profundas, lo fue carcomiendo vía incorporación de todo lo que el budismo proponía. Entonces el budismo se fue, en cierta manera, diluyendo dentro del brahmanismo. Entonces terminó Buda siendo una especie de reencarnación de Vishnu, que es un dios del brahmanismo. Y así, y les estoy simplificando cosas teóricas fascinantes que fueron, repetimos, siendo diluidas para poder ser incorporadas. El budismo desaparece casi quedando nominal en algunas regiones de India ya a partir del siglo XIV y XV. Esto es fascinante, es un tema que escapa en este momento la discusión que tenemos, pero piénselo de esta manera. Por una parte, el sultanato de Delhi y las invasiones musulmanas dieron al traste porque acababan con todos los monasterios, acababan con todo el oro que encontraban. Muchos sujetos como estos eran simplemente saqueadores. El sujeto que, por cierto, usted se preguntará, el sujeto que da el último golpe a Nalanda y que la pone bajo la antorcha se llamaba Bhaktiyar Khalji. Este es un sujeto que pertenece a los gúridas, era un saqueador de poca monta que después se metió hacia las montañas buscando más monasterios hacia el Tíbet y por allá se murió, le dio una enfermedad y murió. Pero como él hubo otros, este sujeto no merece particular mención, ni los gúridas tampoco como dinastía. Los gúridas habían sido mercenarios de los ganavidas, estamos hablando del este de Irán, parte de Afganistán, cuando el imperio, estoy hablando en concreto del imperio abásida, que duró bastante tiempo, pero que al final terminó siendo una cosa muy fragmentada por las diversas dinastías que empezaron a tomar lugar. Si piensa usted que gran parte del oeste fue tomado por los fatimidas, los buyidas, luego los gaznavidas, luego fueron barridos por los selyúcidas que venían del... En fin, no los quiero asustar con un montón de nombres que parecen diversos. Lo importante aquí es que la entrada de las tribus de las estepas asiáticas, primero turcas y luego mongolas, barrieron mucho de la civilización que conocemos. Y en el caso del budismo en India, tuvieron como gran enemigo externo parte de esa gente, esos mercenarios que salían a poner a saco y a matar a los pobres monjes, que además eran sujetos que no se sabían defender, porque estos no eran monjes especialmente versados en artes marciales ni nada de eso. Y también tenían el factor interno, como el brahmanismo, lentamente, como una especie de agua que va ahora dando la piedra, iba consumiendo la enseñanza budista, incorporándola dentro de la suya propia, al punto de hacer del budismo tántrico parte del tantra hindú. Entonces ahí se fueron mezclando las aguas. Es un tema mucho más complejo que esto, que merece atención, pero que, les repito, tiene todo que ver con la tragedia de desaparición de Nalanda Mahavihara, ese lugar mítico que quedó para nuestro consumo y nuestra admiración por la gran civilización. Fue un centro de conocimiento, una universidad donde se dieron cita grandes académicos venidos de todas partes y donde muchos textos estuvieron copiados, escritos, traducidos y discutidos. Es Ivo Hernández quien les habla. Como siempre, esto es un placer para mí. Si usted de alguna manera le interesa, márquelo con la campanita. Esté pendiente que venimos con más textos. Por ahí seguimos también trajinando la obra de Platón. Vienen más diálogos de Platón, espero muy pronto. Y otros textos que merecen la atención diversa del público que nos honra con su atención. Desde acá recuerde que también es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.